Bien, gravimetría. Los fundamentos. Ok, el análisis gravimétrico se basa en las medidas de las masas. Es por ello que necesitamos dos medidas experimentales fundamentales, que son el peso o el volumen de la muestra a analizar y el peso de un sólido seco que contenga pues el analito. La clasificación de los métodos gravimétricos son dos, por precipitación y por volatilización. Por precipitación es la más utilizada. Y básicamente es que tenemos que convertir el analito a un precipitado poco soluble. Entonces tenemos un compuesto que no tenemos ni idea de cómo extraerlo. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la manera de volverlo poco soluble y que éste precipite. Propiedades de precipitados y precipitantes. Hay dos conceptos que hay que tener en cuenta. El precipitante, que es el responsable de que algo líquido se convierta en sólido, y el precipitado es la sustancia sólida que se forma. Este precipitado tiene que tener como característica que debe ser fácil de filtrar, fácil de lavar, baja solubilidad y no debe reaccionar con la atmósfera y una composición química conocida. El precipitante se clasifica en dos: el específico, que actúa solo con una sustancia química, y selectivo, que actúa con un número limitado de especies químicas y estas tienen algo en común. Por ejemplo, agrega un agente precipitante que va a precipitar metales pesados. Entonces podemos darnos cuenta de que solo no va a precipitar un metal, sino varios, pero tiene la característica común de que precipita pues metales, ¿no? Bien, estos precipitados se van a clasificar dependiendo del tamaño de su partícula. Entonces van a existir dos: suspensiones coloides y suspensiones cristalinas. La idea es llegar a suspensiones cristalinas. Las suspensiones coloides son muy pequeñas, pues 10 a la menos 7, 10 a la menos 4 centímetros de decímetros, entonces prácticamente no podemos ver y tampoco se pueden filtrar fácilmente. Entonces la idea es llegar a suspensiones cristalinas, que las cristalinas son como las ideales. Entonces ya se pueden medir en milímetros, se pueden ver y si se pueden ver, se pueden sedimentar y si se pueden sedimentar, se pueden filtrar fácilmente. Las condiciones para que sean suspensiones cristalinas es que tiene que tener una temperatura alta, tienen que ser diluciones diluidas, agitación constante y la adición de un precipitante pues ideal. Errores en la precipitación. Los errores pues básicamente es como la coprecipitación. ¿Qué es la coprecipitación? Es el proceso en el cual un compuesto normalmente soluble es retirado en la disolución por un precipitado. Por ejemplo, estoy precipitando un calcio y cuando estoy precipitando un calcio, este arrastra al magnesio. Entonces, si ves que esos son impurezas, estas coprecipitaciones se van a dividir en cuatro, que son la absorción, que como podemos ver, la absorción es cuando en la superficie se precipita una impureza y esta la arrastra cuando precipita. Los cristalinos mixtos es cuando se cristaliza y precipitan diferentes sustancias. Entonces podemos aquí el cristal, queremos solo cristalizar el bario y podemos ver que hay más como compuestos que no queremos precipitar, pero así precipitan. Están las oclusiones, que es una impureza que es atrapada entre precipitado deseado, por lo que también es retirado en la extracción. Y la trampa mecánica es básicamente cuando cristaliza muy rápido y de forma desordenada y lo que hace es básicamente rodear esa impureza. Secado y calcinación. El secado y la calcinación es algo importante debido a que varias muestras contienen en su estructura agua. Como podemos ver acá, el Al2O3 contiene agua. Entonces la masa va a disminuir porque el agua se va a evaporar. Y la calcinación la utilizamos o sea, el equipo que utilizamos es la mufla, o sea, y manejamos temperaturas muy altas. Lo que queremos es eliminar sustancias orgánicas. Podemos notar acá que más o menos a 100 grados hay moléculas de agua. Aumentamos a 200, ya no hay moléculas de agua. Aumentamos más o menos a 400, ya no hay
2 carbonos, seguimos aumentando la temperatura y solo hay KAO, o sea, básicamente perdió todos los carbonos. La única diferencia entre el secado y la calcinación es que en el secado podemos utilizar una plancha que pues no va a utilizar temperaturas muy altas, y la calcinación utilizamos la mufla que pues maneja temperaturas extremadamente altas. Agentes precipitantes son los que van a precipitar el analito, lo que queremos estudiar. Podemos ver acá que el amoníaco va a precipitar el berilio, el aluminio y el hierro, así como todos los que están acá. Las aplicaciones. Bien, nos permite cuantificar la mayoría de aniones y cationes que hay en la muestra, cuantificar sustancias que hay dentro del agua, nos permite cuantificar el dióxido de azufre y sustancias orgánicas. Esas son algunas aplicaciones. Y esas son las etapas del proceso gravimétrico por precipitación, que básicamente es tomar y separar la muestra, realizar la precipitación, la digestión, la filtración, que se puede hacer embudo con papel sin ceniza, y el embudo placa filtrante. Después sigue el lavado, después sigue el tratamiento térmico, que puede ser, como ya lo dije, en horno mufla o en la estufa, pues dependiendo de qué muestra tengas. Se pesa y pues se realizan los cálculos necesarios. Dejando de un lado las gravimetrías por precipitación, vamos a ver las gravimetrías por volatilización. Bien, las gravimetrías por volatilización se utilizan solo para determinar agua y CO2 en la muestra. Básicamente es para cuantificar un gas. Hay dos métodos, un método directo y un método indirecto. El indirecto se hace por pérdida de masa. ¿Eso qué significa? Que tengo un recipiente, lo peso al inicio, inicio el proceso y cuando lo termino lo vuelvo a pesar y pues va a pesar menos. Entonces ahí podemos pues mirar lo de la masa antes y lo de la masa después, y puedo hacer la diferencia y ahí me surge lo que es pues la masa que utilicé. Hay un problema con este método, es que asumo que el agua fue lo único que se volatilizó y pues por experiencia sabemos que pues se evaporan otras sustancias. El método directo es evaporo la sustancia y pues donde lo atrapo ahí mismo lo peso. Bien, ahora vamos a explicar como el proceso que se tiene comúnmente. Entonces en el error measure con desprendimiento lateral vamos a tener una mezcla de bicarbonato y ácido sulfúrico que lo vamos a calentar. Esto va a salir como vapor de agua y CO2. Bueno, se maneja nitrógeno porque no queremos que se oxide la muestra. Entonces, vamos a tener vapor de agua y CO2, lo vamos a pasar por este tubito, y ahí vamos a contener sulfato de calcio, que va a atrapar las moléculas de agua. Entonces ya por este tubito entra CO2 y agua, y por ese sale solamente CO2. Para finalmente el CO2 que reaccione con el NaOH para formar carbonato de sodio, que esto es prácticamente lo que vamos a tener. Ahí tenemos un poquito de sulfato de calcio para que atrape las moléculas que se hayan pasado. Y ya tenemos el carbonato de sodio, lo pesamos y ya se procede a hacer el procedimiento normal. Bien, finalmente vamos a realizar este ejercicio. Nos dicen que tenemos 20 tabletas, o sea, 20 pastillas. Las trituramos perfectamente si vamos a tener estos gramos. De estos gramos solo vamos a tomar solo 2,99 gramos. Estos se van a disolver en HNO3 y lo vamos a calentar para oxidar el hierro. Después de realizar este procedimiento, lo que vamos a adicionar es NH3 para precipitar el F2O3, que luego se va a calcinar y vamos a obtener la siguiente masa de F2O3, porque pues ya eliminamos las moléculas de agua, ¿no? Bien, me piden calcular la masa
promedio del FeSO4 7H2O en cada tableta. Entonces vamos a tener la siguiente reacción, donde me dicen que Fe2, necesito 2 Fe para producir FeSO4. Entonces hacemos la relación estequiométrica para hallar la masa de FeSO4. Entonces utilizaremos 2 por la masa del F2O3, que pues ya la vimos anteriormente, por el peso molecular del FeSO4 por 7H2O. Bueno, aquí se utiliza la masa y el peso molecular para cancelarlas. Me quedé solo FeSO4 por la masa total sobre la masa de la muestra, y este factor porque me dice por una tableta, y en el ejercicio decía que nosotros habíamos utilizado 20, entonces lo vamos a dividir entre 20 y ya simplemente reemplazamos 2 por 0,026, que fue lo que trabajamos anteriormente, el peso molecular de los dos compuestos por la masa total que nos dio en el inicio, la alícuota, la que tomamos, la masa de la muestra, dividido entre 20, y nos da que 0,33 gramos hay en cada tableta de FeSO4 7H2O. Y ya, eso sería todo.